esta tarde. Es un privilegio estar aquí con ustedes a través de estos medios. Dios ha sido bueno. Le agradecemos al hermano Freddy Nieto la oportunidad que nos da de poder tomar ese tiempo. Le agradecemos a la Iglesia Bíblica, Bautista Bíblica de Suba por la oportunidad que nos dan de poder compartir la palabra de Dios a través de sus medios. Para los que no me conocen, mi nombre es Rubén Murillo Jr. Hace unos días estuvo papá predicando con ustedes y les agradecemos las oraciones que han hecho por nosotros. Les pedimos que sigan orando. Quisiera darles un poquito de trasfondo del ministerio. Mis abuelos fueron misioneros en México por más de 50 años, ya partieron con el Señor. Papá tiene poco más de 45 años en trabajo misionero y gracias a Dios que me dio la oportunidad y muy merecida de poder estar en el ministerio, haberme salvado, llamado a predicar. Dios nos ha dado el privilegio de comenzar algunas iglesias en México, nos ha dado el privilegio de comenzar algunas iglesias en Cuba. Nos ha dado el privilegio de poder trabajar con Omar y Priscila y Mayra y Roberto en Vida Kids. Todos me dicen que soy el director y la verdad que ellos son los que hacen el trabajo y yo me llevo el crédito, pero están haciendo una obra tremenda y le agradecemos a Dios por ello, le agradecemos a Dios por el trabajo que ellos están haciendo, no solamente con los niños, sino entrenando a los obreros para alcanzar a otros niños. Hace algunos 4 años, a raíz de la salud de mi esposa, regresamos a Estados Unidos para atenderla y Dios estuvo trabajando en nuestros corazones y nos guió a poder comenzar una iglesia de habla hispana aquí en la ciudad de Anderson. Y gracias a Dios, hace 2 meses celebramos nuestro 4º aniversario en condiciones que no quisiéramos, pero sabemos que Dios tiene control y tiene un propósito. Y nomás les pido que sigan orando, que Dios siga abriendo puertas, que Dios siga dándonos una visión más grande para alcanzar a este mundo que está sin Cristo. El hermano Freddy me habló hace unos días para invitarnos a predicar y no pudo ese día pues hubo un contratiempo y papá iba a predicar, que quería que papá predicara y pues nos cambiamos de lugar. Y yo iba a predicar la semana que viene, pero anoche me habló el hermano, hey, ¿estás listo? Le digo, sí, hermano, estamos listos. Y pensando en qué traer y de qué predicar y de qué hablar, en estos últimos días creo que hemos estado viendo lo que está ocurriendo aquí en Estados Unidos. Y hace unos días estaba platicando con mi esposa de toda esta situación, de toda la falta de unidad, de toda la tristeza, de todo el dolor, de todo el quebrantamiento. Y hablábamos sobre la necesidad de poder animarnos los unos a otros. Porque no hay nadie que pueda decir, yo no necesito que alguien me anime. Yo no necesito que alguien me muestre de ánimo porque todos los días necesitamos de ánimo. Todos los días necesitamos que alguien nos dé una palabra de ánimo, ya sea para las responsabilidades cotidianas o quizás para una situación que estamos pasando en específico. Ahora creo que el animar a una gente le brota naturalmente, una gente le sale naturalmente, a otros no, pero creo que todos podemos forjar, alimentar eso de animar a otros. Eclesiastés capítulo 9 y capítulo 4, versículo 9 y 10 dice, mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. ¿Sabes lo que hace el ánimo para nosotros? Hace una multitud de cosas. Puede hacer que una situación se vuelva más tolerable cuando alguien viene y nos da una palabra de ánimo, cuando alguien viene y nos da una palabra para poder seguir adelante. El ánimo hace que nos pueda ayudar a poder ver la luz al final del túnel. El ánimo nos
nos da esperanza. El ánimo nos dice que no estamos solos, que a alguien le importamos lo suficiente, que a alguien nos ama lo suficiente. No todas las vidas de nosotros están quizás devastadas por diferentes tragedias, pero creo que todos en tiempo hemos sido heridos, hemos necesitado, hemos sido quebrantados, unos más que otros. La iglesia, hoy en día, durante toda esta situación que hemos estado pasando, hay mucha gente y mucho pueblo de Dios que necesita ánimo. Hay mucho pueblo de Dios que no pueden ver la luz al final del túnel. Algunos están batallando con situaciones financieras, otros están batallando con situaciones de salud y necesitamos animarnos los unos a los otros. Dios nunca nos llamó a ser guardadores de un acuario. Nos llamó a ser pescadores de hombre. Y esta noche quisiera nomás animarte como iglesia un poco. ¿Sabes que el ánimo es el antídoto del desánimo? Yo no sé tú, pero yo batallo para estar alrededor de gente negativa. Nada pueden ver bien. Siempre que sale una situación lo ven del lado negativo. No hay esperanza en ellos. No hay nada bueno que sale de las circunstancias. Esta mañana quiero ver quizás, si no es el animador más grande, uno de ellos. Alguien que Dios usó para animar a varios personajes en la Biblia. Alguien que era un porrista. Era cuando estás cuando hemos estado en los partidos de fútbol americano. Y el equipo va perdiendo. He notado que a veces los jugadores voltean a ver la sección de porristas. Y cuando miran a esos porristas, tratando de animar a la gente, tratando de animar al equipo, el equipo mismo se anima. Y quiero ver esta tarde que veamos a un hombre que tenía el carácter de alguien que amaba, que alguien que cuidaba, que alguien que le encantaba animar a otros. Alguien que se daba a sí mismo. Y del hombre que te quiero hablar esta noche es de Bernabé. Su nombre real era José, pero sus compañeros, sus amigos, sus camaradas le decían Bernabé, que traducido es el hijo del ánimo. Y sabes que Bernabé era un individuo clave. Fue seleccionado por la iglesia quizás más prominente, más importante de su tiempo, para ayudar, para animar a un grupo de gente muy vulnerable. Quiero leer unos versículos allá en Hechos, capítulo 11. Dice, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé, que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agradada al Señor. ¿Qué fue lo que hizo que Bernabé se convirtiera en alguien popular entre sus amigos, entre sus camaradas? Que le dieran el nombre de hijo de ánimo. ¿Qué fue lo que causó que se ganara la reputación de alguien que siempre sabía qué decir en el momento adecuado, a la hora adecuada? Yo no sé tú, pero yo me he metido en muchos problemas porque a veces no he dicho las cosas correctas en el tiempo que debía decirlo. Pero Bernabé siempre sabía qué decir. Y hay varios factores en su vida que caracterizaron el ánimo, que lo caracterizaron como un porrista.
Bernabé, dice la Biblia que era un hombre bueno, pero no un hombre bueno solamente contrastándolo a un hombre malo, sino era una cualidad distintiva en su vida. Un hombre que era benevolente, un hombre que era gentil, un hombre que no estaba obsesionado con el poder, no estaba obsesionado con el orgullo. Un hombre que era sensible y era perceptivo. Pero aparte de estas cualidades grandes que distinguían a Bernabé, la palabra de Dios nos dice que Bernabé estaba lleno del Espíritu Santo, que estaba lleno de fe. Una persona que está llena de fe es una persona que tiene una relación personal, íntima con el Padre Celestial, que obtiene todo de su relación, todo el poder, toda la habilidad de Dios. Porque no hay manera que Bernabé podía haber hecho lo que hizo sin que tuviera los recursos de alguien más grande que él mismo. Él era un animador que estaba conectado a los recursos de Dios. Porque eso es lo que hace un animador, se conecta a los recursos de Dios. Un animador es alguien que siempre anda buscando lo mejor en otros. Pudiéramos decir que no solamente busca lo mejor en otros, sino que ve el potencial en la gente. Mi suegro tiene los Chick-fil-A, como algunos de ustedes saben, los restaurantes aquí en Carolina del Sur. Y una de sus empleadas y yo hemos llegado a la conclusión y decimos que mi suegro agarra sus proyectos. Y cuando nos referimos a esto, nos referimos que anda en busca de gente que está viendo que tienen potencial y los toma y los anima y les enseña y los trata para que se mejoren. Es una cualidad que todos como hijos de Dios debiéramos tener. Porque parece ser que a veces hoy en día parece ser que no podemos ver nada de bueno en otra gente. Dios nos ayude a poder ser alguien que está viendo, está buscando, que no importa lo que mire enfrente de él, puede ver que esa persona tiene algo bueno, que tiene un potencial. Un animador o un porrista reconoce ese potencial. Bernabé va, todos conocemos la historia, Bernabé va a buscar a Saulo, aquel que había andado persiguiendo a los cristianos, que los había puesto en la cárcel, aquel que estuvo presente cuando mataron a Esteban. Los apóstoles le tenían ahí algo de desconfianza, pudiera decir que le tenían hasta quizás algo de miedo, porque todo lo que habían escuchado de Saulo era de que mataba a los cristianos, que los encadenaba, que los metía a la cárcel. Ahora de repente dice que él es cristiano también, que él es seguidor de Cristo, que él es discípulo de Cristo. Unos decían, no, son puras mentiras, es un espía. Y Bernabé no se juntó a ese grupo. ¿Sabes qué hizo Bernabé? Bernabé fue a donde estaba Saulo. Lo entrenó, le enseñó, lo discipuló. Saulo, el hombre que después fue nombrado Pablo, aquel que llegó a ser el apóstol, el gran apóstol Pablo, aquel gran misionero que escribió la mayoría del Nuevo Testamento, el hombre que Dios usó para poder establecer la iglesia neotestamentaria y llevar el evangelio a otros. Tiempo después, Bernabé agarra a otro jovencito, a un diamante en bruto, a un joven llamado Juan Marcos. Un joven que quizás Pablo ni siquiera podía aguantar. Pero Bernabé toma a Juan Marcos y lo empieza a moldear y lo empieza a entrenar.
Y Juan Marcos se convierte en un líder grande. ¿Sabes que Juan Marcos fue el que escribió el Evangelio de Marcos? Que después Pablo escribe y le dice a Timoteo: tráeme a Juan Marcos porque me es útil para el ministerio. Bernabé era un animador, era un porrista, era alguien que animaba y podía reconocer el potencial en la gente. Y decía: esa persona tiene madera para llegar a hacer algo grande para Dios. Esa persona tiene madera para que Dios pueda usarlo en gran manera. Un animador practica el ánimo. Practica el ánimo. Es alguien que actúa en lo que sabe. Usan sus dones para animar, para comunicar. No importa dónde iba Bernabé, siempre tenía una palabra de ánimo para todos los que se encontraban. Siempre andaba animando a la gente. A mí me encanta andar alrededor de este tipo de gente. Bernabé no animaba solamente un día y luego el siguiente día ya no. Bernabé no animaba solamente de la manera a ver cómo me siento hoy, es si voy a animar mucho o voy a animar poco. Él practicaba el ánimo. Él realmente practicaba la teología que creía. No solamente era para alimentar su cerebro. Era algo que él vivía, era algo que él predicaba, era algo que él hacía, que él obraba. Él andaba en busca de gente que necesitaba ánimo y les animaba. ¿Sabes que hay un dicho que dice que a la gente no le importa cuánto sabes, hasta que saben cuánto le importas? Un animador sirve sacrificialmente. Cuando miramos el retrato de Bernabé, podemos ver que Bernabé era un siervo. Era un siervo. Bernabé tenía el corazón de un siervo. Bernabé no andaba buscando crédito. Bernabé no andaba buscando ser el bueno. Bernabé no andaba buscando el poder. Bernabé no andaba buscando que la gente lo viera. Y eso lo miras en la relación que tenía con el apóstol Pablo. Bernabé era el que originalmente había sido escogido para representar a la iglesia en Antioquía. Pero tomó a este joven radical llamado Pablo, lo entrenó. Bernabé era el que estaba en línea para ser el misionero de misioneros. Pero luego Pablo empieza a emerger como un líder nato. Aquel hombre que Dios era el que Dios quería usar para hacer la obra. Aquel que se convirtió en alguien que llevó el evangelio a otras partes. Y si hubiéramos sido tú y yo, si hubiéramos sido Bernabé, te aseguro que lo primero que hubiéramos sentido era nos hubiéramos sentido amenazados por Pablo. Porque ese lugar me corresponde. No le corresponde a Pablo. Me corresponde a mí. ¿Y sabes qué hizo Bernabé? Se hizo a un lado. Y dejó que Dios hiciera la obra. Dejó que Dios obrara en Pablo. Bernabé estaba dispuesto a sacrificar para poder servir a otros. Sabes que hay muchas veces que yo no he podido animar a otros
No he podido darles una palabra de ánimo, una palabra buena. Porque yo no he estado dispuesto a tener ese corazón de siervo. Porque no he estado dispuesto a entregar, a soltar esa seguridad emocional. Porque yo no sé cómo eres tú, pero déjame explicarte algo poquito de mí. Muchas veces paso mucho tiempo levantando unos muros enfrente de mí grandes. Y levanto esos muros para poder mantener mi castillo pequeño, seguro, para que nadie me lastime. Sabes que el ser un animador, que ser alguien como Bernabé, se va a llevar que quizás vamos a tener que tener una remodelación en nuestras vidas. Que quizás nos va a costar algo. Que quizás vamos a tener que entregar algo. Iglesia, ¿estamos dispuestos a hacer eso? ¿Estamos dispuestos a tener el corazón de Bernabé? ¿Estamos dispuestos a poder decir, es que a mí no me importa si me tocaba o no? Yo solamente quiero que se haga lo que es mejor para el reino de Dios. ¿Dónde estamos esta noche? Déjame contarte una pequeña historia que leí hace tiempo. Había una escuela en el estado de Texas, aquí en Estados Unidos, que se quemó. Y en esa tragedia, en ese incendio, 263 niños perdieron la vida. Construyeron una nueva escuela, mejor, y tuvieron un día para que los padres pudieran venir a ver la escuela, a ver el nuevo lugar donde sus hijos iban a ser educados. Y tomaron a los padres y los llevaron a cada salón de clases. Y en cada lugar donde iban les enseñaban el techo. Y les enseñaban el sistema contra incendios. Y les decían, ¿ven eso? Eso es lo mejor que hay ahorita en el mercado. Es lo mejor que el dinero puede comprar. No hay nada mejor que eso. 7 años después, agregan una nueva aula a la escuela. A esa escuela que tenía el sistema en contra de incendios más sofisticado. Y cuando fueron a conectar el sistema para la nueva aula, descubrieron que ese sistema en contra de incendios más sofisticado que había, nunca se había conectado a la toma de agua. Te digo esto porque el ánimo involucra dos dimensiones. Involucra una dimensión horizontal, donde tú y yo estamos animando a otros, pero involucra también, más importante, una dimensión horizontal, donde estamos conectados con Dios. Esa dimensión horizontal se lleva a cabo cuando estamos alcanzando a otros, cuando estamos supliendo las necesidades de otros, cuando estamos mostrando el amor de Cristo a otros. Pero si no lo has experimentado, esas emociones, esa energía se desgasta. Yo no sé si sabes cómo funciona el carro, el auto. Si no hay gasolina, el auto no camina. Y muchas veces como cristianos estamos tratando de arrancar el auto sin gasolina. Porque estamos dando todo lo que tenemos y no queremos conectarnos con Dios. Fallamos en conectarnos con Dios. Fallamos en hacer lo que Bernabé hacía, que ponía en primer lugar su relación con Cristo Jesús.
De Él es quien recibimos el poder, de Él es el que recibimos la energía, de Él es quien recibimos lo que necesitamos para poder ser bendición a otros. Iglesia, ¿estamos conectados a los recursos de Dios? ¿Estamos conectados a ese poder de Dios? Dios no nos ha detenido ese poder. El poder está ahí disponible, pero tenemos que conectarnos a Él. En este tiempo de incertidumbre, en ese tiempo donde no sabemos qué va a pasar mañana, en este tiempo donde nuestra generación le va a contar, quizás si Dios retarda su venida, le vamos a contar a nuestros nietos sobre este tiempo, sobre lo que sucedió durante esta pandemia. Le vamos a contar que tuvimos que empezar a hacer los servicios en línea. Y yo no sé tú, pero ya me estoy cansando. Le dije a mi esposa, ya llegué a mi límite. ¿De cuánto puedo predicar en línea? Extraño mi iglesia, extraño a la gente, extraño los servicios. Pero iglesia, qué triste fuera que al final de todo esto regresáramos a hacer lo mismo que hacíamos antes. Regresáramos a la normalidad. Fuera triste. Dios nos ha dado un tiempo para poder buscarle más. Nos ha dado más tiempo para pasar más comunicación, tener más comunicación con Él. Y es un círculo. Nos conectamos a los recursos de Dios y pasamos esos recursos a otros. Tengamos el corazón de Bernabé. Que podamos usar los recursos que Dios nos ha dado para animar a otros a seguir adelante, para animarlos en los tiempos difíciles. Dios nos ayude a poder que la iglesia de Cristo puedan ser sus pies, sus manos, sus labios, su corazón. Oremos. Dios, te damos gracias por ese tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a poder buscar, a poder llegar a ser, Señor, como tú. Ayúdanos a tener ese corazón de Bernabé, es un corazón que siempre andaba buscando dar una palabra de ánimo a otros. Ayúdanos, Señora, a poder ver tu propósito durante este tiempo. Ayúdanos, Señor, que cuando eso termine y podamos regresar a reunirnos, Señor, que sea con un corazón diferente, con un corazón dedicado, Señor, entregado totalmente a ti. Señor, si hay alguien que está sin Cristo, Señor, muéstrale que tú eres el único camino, que tú eres el pan de vida. Señor, gracias. Gracias por lo que has hecho. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Iglesia, Dios les bendiga.